Gracias a todos ustedes también por estar aquí como respuesta a la convocatoria. Y voy a hablar de un tema que, si bien es conocido, esconde contenidos que no son demasiado claros, ¿no? Entonces voy a comenzar por leer un poemita de Khalil Gibran que dice: soy viajero y navegante y todos los días descubro un nuevo continente en las profundidades de mi alma. Khalil Gibran. Y un poco esta es la idea del taller. Nosotros somos seres que compartimos una historia con el resto de la humanidad y con el mundo que habitamos. Entonces, podríamos decir que en este mundo que habitamos, el amor a sí mismo es considerado como sinónimo de egoísmo, como si uno tuviera que brindarse a los demás olvidándose de sí para ser considerado un acto altruista. Y esto en realidad es cierto. Aquel que se olvida de sí para brindarse a otros hace una entrega de donación de sí mismo. Pero para poder hacer eso, primero hay que tener un sí mismo, porque si no, en realidad no sabemos qué es lo que damos ni por qué lo damos, y lo hacemos única y exclusivamente para que nos aplaudan y digan qué bueno que sos. Lo terrible es que por más que te digan qué bueno que sos, no da ninguna satisfacción. Así que este planteo de verdad nos lleva a ser... ¿Estás asustado? Bueno, sí, lo debería volcar en cualquier momento. Este planteo nos lleva a preguntarnos de dónde salen nuestras creencias. Y estas creencias salen del mundo que compartimos. ¿Qué quiere decir mundo? No es el planeta Tierra. Mundo es el conjunto de creencias, de pensamientos, de premisas que una determinada generación aceptó como explicación del misterio de la vida que vivimos. Ese conjunto estaba avalado por los referentes de la cultura, las instituciones, la ciencia, la religión. Pero ¿qué sucede? Pasan los años y eso que se había consolidado empieza a ser agua. Y las nuevas generaciones se preguntan: ¿cuánto de cierto tiene eso que se sostuvo durante tanto tiempo? Y en esas preguntar y repreguntar aparecen nuevas concepciones que podrían explicar lo que antes decían ese conjunto de creencias de una manera nueva, completamente diferente. Entonces podemos ver que hay un mundo viejo y hay un mundo nuevo. Y eso dura, allá está el lugar, eso dura muchos años, porque para que una cultura se consolide y se sostenga, tiene que ser reiterativo. Esas creencias que van conformando la tradición son repetidas por cada uno de los individuos y nuevamente apostamos a que esas son verdades que pueden ser sostenidas nuevamente por las generaciones más jóvenes, hasta que llega un momento donde dejan de explicar las preguntas esenciales que el nuevo mundo empieza a hacerse. Y entonces acá vemos que
el viejo paradigma explica desde lo abstracto o desde lo concreto a través de la percepción y del juicio racional. Y esto en el mundo de hoy, las nuevas ciencias piensan otra cosa y piensan que la incertidumbre, el misterio, el vacío tienen contenidos riquísimos para ser aprovechados por las nuevas generaciones. Entonces acá nos vemos que hay un viejo paradigma de creencia que está muriendo, pero todavía subsiste, y uno nuevo que está empezando a nacer, pero todavía no se consolidó. Y esta tensión de opuestos está en el mundo y está en cada uno de nosotros. Entonces, del mismo modo que vemos cosas que nos desagradan de lo viejo, tenemos resistencia a aceptar las que vienen de lo nuevo. Pero podemos decir que hay dos características bastante significativas que están en el papelito que decir, que es el viejo paradigma y el nuevo paradigma. El viejo paradigma es vertical. El poder viene de arriba hacia abajo. Por lo tanto, es masculino, patriarcal. El nuevo paradigma es horizontal, es femenino, y podríamos decir que es femenino desde el punto de vista de la vivencia sensible de este cambio. Entonces, ese femenino está en las mujeres, por supuesto, pero también en los hombres. Es un modo de percibir el mundo desde la interioridad. El mundo masculino es una percepción de lo externo, a aprender. Lo femenino es desde lo interno y como que contiene en esa vivencia todo lo que está afuera, pero también lo que está dentro. En el modelo patriarcal, el predominio del móvil es la escasez y la necesidad de conseguir cosas que uno no tiene. Por lo tanto, la escasez viene de la mano de la apropiación. En el paradigma femenino hay una convicción de una abundancia básica que podemos compartir en la medida que cooperemos. Por lo tanto, en el paradigma masculino hay un poder sobre, y en el femenino hay un poder con, que son visiones completamente diferentes. Ahora, cuando yo hablo de femenino y masculino, hablo basada en el Génesis. En el primer capítulo del Génesis, Dios crea al varón y a la hembra. Y en el segundo capítulo del Génesis, Adán y a Eva. Fíjense que Adán es el principio racional que puede conocer a través de la discriminación. Eva es el principio intuitivo que percibe como entidades globales, como conocimientos sintéticos. Por lo tanto, Adán es el principio masculino y Eva el principio femenino, tanto de hombres como de mujeres. Esto es muy importante porque cuando dicen la mujer va a salvar al mundo, no es así. Está lleno de mujeres racionales y masculinas y hay hombres con una sensibilidad femenina importante. O sea que la cuestión es hacer una integración
en cada uno de nosotros para que podamos apreciar la hermandad, que no es lo mismo que combatir contra el enemigo permanentemente. Se me dio. Ese poder sobre se ve reflejado en el sentimiento de separatividad. Yo me siento solo, aislado, y tengo que dominar a otro y controlarlo para no morir yo en el intento. En cambio, el poder es un sentimiento de unidad, es sabernos resonando unos con otros. Ahora fíjense que tanto en el viejo como en el nuevo paradigma la noción de Dios varía. En el viejo, Dios es un ser que juzga, es implacable y nos mira con el ojo que todo lo ve. Y nosotros somos gusanos que venimos al mundo con todas las miserias a nuestra disposición. En cambio, en el nuevo paradigma, Dios es amor. Estamos todos unidos en lo sagrado de la vida. Con lo cual podemos decir que el hombre del viejo paradigma, el hombre y la mujer, viven en permanente sentimiento de peligro, amenazados. Y en esta nueva mirada estamos a salvo porque creemos que hay un orden y que todo lo que ocurra corresponde. Es una mirada muchísimo más amorosa, ¿no? El paradigma masculino busca resultados, el paradigma femenino reconoce el proceso. Por lo tanto, en el viejo paradigma el miedo es la base de todos esos otros sentimientos, y en el nuevo la confianza. De ahí podemos inferir claramente que en el viejo paradigma el sentimiento básico, además del miedo, es el egoísmo, y en el nuevo el amor a sí mismo. Bueno, ahora vamos a tratar de explicarlos un poquito más. Hoy casualmente estaba viendo un videito de Radio Naranjo que decía que Jesús no puede haber dicho dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, en el sentido de que Jesús no vino a hablar de lo mundano, y lo mundano fue impuesto en las religiones por el consenso de los hombres. Entonces, que seguramente es una frase que le agregaron, ¿no?, con el paso del tiempo. Pero a lo que vamos él se refería a que no podía ser tan taxativo de diferenciar en el amor a lo que estaban cumpliendo con el diezmo y quien no lo hacía. Como que el amor tiene que ir un poco más allá de esa respuesta de control que hacía la religión. Entonces, a mí lo que esto me hace pensar es que si uno no sabe qué es el amor, no es nada raro tener miedo. Es la cosa más lógica del mundo, porque el mundo es amenazante porque nos dijeron que era amenazante y nosotros lo repetimos de uno en otro y conseguimos que lo sea. Pero si nosotros en este mundo podemos hacer algún aporte donde en lugar de creer toda esta visión destructiva y negativa, la ponemos entre paréntesis y decimos, bueno, puede ser por ignorancia o desconocimiento,
entonces nos abrimos una puerta a un cambio. Si esto puede darse, tendríamos que entender que el fin del mundo no solo es necesario, sino deseable, porque es un mundo que nos ha fagocitado un montón de potencias humanitarias. Pero ¿qué ocurre? Como el miedo sigue predominando y además los que no quieren perder el poder del viejo paradigma estimulan el miedo, quedamos presos en una especie de red que no podemos salir. Y esto hay que ser valiente para preguntarse si uno puede hacer algo diferente día a día, ¿no? Y no grandes cosas, sino ante cada decisión o cada acción preguntarnos cómo lo podría hacer de un modo distinto. ¿Sí? ¿Ustedes quieren decir algo? No hay por nada saber. Perdón. Ese modo de ver la divinidad nos ha hecho venir al mundo como un trozo de arcilla que nuestros padres y la cultura tenían que modelar para que responda a los objetivos que se habían armado sobre mí, sobre la prole. Con lo cual venimos desamparados, absolutamente desamparados, sin ser reconocidos en nuestra condición de únicos, de irrepetibles, de sagrados. Y me acordé que en mi libro yo había escrito algo sobre esto del egoísmo, y se los leo. Dice así: egoísmo es un sentimiento mezquino que se asienta sobre la autodesvalorización, la convicción de ser incapaz de procurarse a sí mismo lo necesario para la vida. La persona egoísta tiene total desconfianza en su potencial, desea apropiarse de los bienes ajenos, tanto materiales como espirituales, porque ha cancelado toda posibilidad de generarlos y desarrollarlos por sí mismo. El egoísmo es alimentado por el modelo propuesto por la sociedad de consumo, donde el confort, el hedonismo y el éxito son factores de segregación entre los individuos. Desde los primeros años de la escolaridad se hacen visibles las diferencias socioeconómicas de sus derivados. La promesa de felicidad lleva implícito el triunfo de unos sobre otros. La consecuencia es la separación, el aislamiento y el afán competitivo para superar a los demás o la exclusión. En la creencia de ser libres compramos una ilusión que nos convierte en esclavos del sistema. El egoísmo es fruto de la minusvalía. La persona busca el aplauso exterior, pero aun cuando lo consigue, no puede disfrutarlo. Esto es terrible, pero así crecimos todos. Entonces, cuando somos exitosos y conseguimos que los demás nos aprueben, resulta que ni fu ni fa. Todo lo que nos esmeramos para conseguir esa aprobación no nos deja la gratificación que necesitaríamos. Entonces acá nos preguntamos, ¿de dónde viene este autodesprecio, que es el sentimiento más mayoritario de la humanidad? Todos queremos ser otros. No es raro.
¿Cómo va a ser raro? Sí. Todo niño que ha nacido en este sistema, y me hago cargo como madre de haberlo repetido, el modelo, fue víctima de 3 operativos siniestros que destruyen el autorrespeto. La comparación con otros, que sea a favor o en contra, es siempre dañina. Sos el mejor o sos el peor, da igual. Los roles asignados y asumidos, este es el inteligente, el otro el simpático, y te dejaron ahí, te fijaron en esa posición, sin que el inteligente pueda ensayar su simpatía ni el simpático su inteligencia. Y después las sentencias que se dicen: vos nunca vas a aprender matemáticas, vos siempre vas a seguir siendo la misma tarada. Estas cosas han sido dichas y las hemos repetido todos nosotros. Ahora, si un niño que nace en ese contexto y crece dentro de ese modelo se quiere a sí mismo, es porque vino bendecido por algo superior, porque si no sería imposible. Ahora, en nuestra evolución, el que lleva la voz cantante es el ego. ¿Qué es el ego? El ego es la corteza del ser. Es como un rudimento con el que entramos al mundo en conexión con lo externo y lo interno. Y este ego se va formando a través de la persona o máscara. Sabe que si se porta bien y hace una sonrisita para la izquierda, la mamá va a estar contenta. Si hace la sonrisita para la derecha, la mamá va a disgustarse. Con lo cual, todos aprendemos a manipular desde muy chicos. Y manipulamos desde las carencias, que es terrible, porque el chico que viene con un don especial para la música, la pintura, y nace en una familia de científicos, está muerto. Y a lo mejor su destino era triunfar a través de ese don, ¿no? Pero es abortado por la educación recibida. Ahora, ese ego que se muestra al mundo con una máscara que es la persona, va construyendo un modo de ser en el mundo que se llama personalidad, que es un conjunto de respuestas que son efectivas ante los problemas que se le han presentado en la vida, entonces se repiten. Ese es un modo de reconocerse a sí mismo frente a los demás y que los demás lo reconocen a uno. Ahora, en el crecimiento los chicos necesitan ser amados, cuidados, asistidos, porque si no, su adaptación al medio es muy dificultosa. Entonces, para obtener ese amor, esos mimos, ese cuidado, nos deformamos y vamos buscando distintas máscaras que sean gratas al pensamiento familiar. Ahora, los chicos que obtienen la aprobación por haber encontrado la máscara adecuada están más adaptados al medio porque han recibido los suministros necesarios como para afrontar las dificultades que la vida les va presentando. Los chicos que no han recibido esa aprobación, que han nacido y crecido en familias con mandatos rígidos, se resienten, se rebelan y se oponen. Y de ese modo
también van consiguiendo un poder sobre los demás, porque al oponerse se fortalecen. Tanto el que les salió bien como el que les salió mal han construido un falso yo. Ese falso yo se considera el yo y se vive cuando uno dice porque yo pienso y yo siento, y lo que estamos haciendo es repetir de una manera inconsciente lo que piensa y siente una cantidad enorme de gente que tiene influencia sobre nuestra vida. El niño que fue rebelde y que se opuso porque no recibió el cariño y la aprobación necesaria va a estar en peores condiciones, porque va a sentirse como vulnerable ante cualquier gesto de desaprobación, y la coraza defensiva o combativa se va a hacer más gruesa. Cuando esto pasa, podemos decir que el sometimiento, tanto como la rebeldía, lo único que hacen es dejar dicho que lo importante es el otro, porque yo me deformo para ser aprobado por el otro, o yo me enojo y me opongo para ser rechazado por el otro. En ninguno de los dos casos yo hago lo que quiero o siento o experimento desde mi interioridad. Y no lo hacemos porque además no sabemos qué pasa ahí adentro. No tenemos ni la menor idea. Resumiendo, podemos decir que en esos primeros años se construye un falso yo. Agradable o desagradable, no importa, pero falso al fin. Con ese falso yo entramos a la vida adulta haciendo una copia de lo aprendido y repitiéndolo para ver si obtenemos los mismos resultados que nuestros padres y educadores. Pasan los años y ese monto de insatisfacción que quedó escondido tanto en los que fueron aprobados como en los que fueron rechazados, porque el cinismo nuclear no pudo expresarse, es un volcán en erupción. Ese volcán en erupción hace que en determinado momento de la vida, por lo general entre los 40 y 50 años, donde ya uno trabajó, hizo una familia, tiene una profesión, y fue medianamente bien, se encuentra diciendo, ¿y todo esto para qué? Entonces, al mismo tiempo que una voz de las profundidades que está preguntando hacia dónde voy, qué es lo que yo quiero hacer, hay una voz del ego que dice, a esta altura, después de todo lo que hiciste, te venís a poner así, por favor, no molestes y disfrutar lo conseguido. Esta doble voz es el mundo viejo y el mundo nuevo dentro nuestro en una. Gracias a Dios, porque toda transformación se hace en medio de la tensión de opuestos, si no, no puede haber movimientos. O sea que esa insatisfacción que guardamos durante muchos años, incluso desconociendo que la teníamos allí, de pronto empieza a mostrarse. Y al mostrarse, nosotros tenemos una inmensa oportunidad, porque ya estamos en condiciones de procesar el dolor de la vida desde esas dos miradas y ver qué nos dice. El dolor de la vida es haber estudiado y no haber sacado buenas notas,
es haberle llevado un regalo a mi novia y que me dijera, ay, justo eso compraste. El dolor de la vida está en todos los detalles insatisfactorios que fuimos acopiando a lo largo del tiempo. Pero así como nos relacionamos con esa insatisfacción de un modo abrupto, también sentimos que no puede ser que todo sea esto y nada más. También sentimos eso y decimos, no puede ser. En mí hay una fuerza, hay una vitalidad desconocida, pero que la percibo, que ha tenido que nacer para otra cosa. Y en la medida en que uno se lo puede preguntar, puede dirigir su energía más allá de lo conocido. Y aquí la ruptura con el egoísmo para entrar en el amor a sí mismo. El amor a sí mismo es subversivo en el mundo de los adultos. Cuando uno empieza a decir, pero no puede ser, tiene que haber algo más que yo me merezco, a nadie de los que están cerca le gusta, a nadie, que no le gusta a nadie de los que están cerca. ¿Por qué? Porque nos quieren mal. No, porque nosotros no existimos para ellos. Esto es bueno saberlo. No, es que la gente no nos mira a nosotros, mira lo que nosotros podemos ser para ellos, pero no qué es lo que nos conviene a nosotros. Como nosotros nos pasa lo mismo con los demás, los vemos en función de la utilidad que me puedan dar. O sea, ¿cómo no va a ser un mundo egoísta? Si todos vivimos creyendo que los demás tienen más cosas, son mejores que yo, y conozco a alguien que me puede ser útil para presentarme en sociedad en lugares donde yo no podría llegar por las mías, o en tener un pasaje económico más interesante, o en esta mujer que me puede llegar a esperar todos los días con comida caliente. Son sentimientos mezquinos que todos tenemos para con los demás, muy mezquinos, aunque los disfracemos. Cuando empezamos a amarnos a nosotros mismos, es decir, a escuchar lo que viene de adentro, a darnos un tiempo para reflexionar, a darnos permiso para ser distintos, ahí empezamos a amarnos. Cuando empezamos a amarnos, lo miramos al otro y lo vemos desde la compasión. Podemos empatizar con la vida del otro, podemos decir, ¿cómo te comprendo? Porque es así como vivimos. Pero de verdad, este hombre y esta mujer nuevos que se empiezan a manifestar pueden ser sofocados de un plumazo y no escuchar su voz y seguir repitiendo lo conocido. O sea que hay que estar en estado de alerta para no perder esta innegable oportunidad que nos da la vida de darnos cuenta de que somos seres únicos, irrepetibles y sagrados. Y que si yo vine al mundo así como soy, con mis defectos y mis virtudes, soy perfecto en mi imperfección, porque necesito de esas dos voces internas para transformarme. No tengo que mirarme para evaluar si me faltan o si tengo los tantos que se valoran en el mercado.
empezar a mirarme sintiendo que soy un ser humano sagrado, con un principio divino adentro mío, que si yo puedo desplegar mi autenticidad, así como soy, con mis dolores, con mis aciertos, con mis temores, con mis vergüenzas, yo abro la puerta a que otro también lo pueda hacer. Y si realmente empezamos a encontrarnos desde este lugar de espacio para el misterio que somos cada uno, de apertura a la incertidumbre, al diálogo, podemos comenzar no solo a conocer el amor a sí mismo, sino que podemos dejar nuestra huella para que otros se animen a hacerlo. O sea que realmente el amor a sí mismo es una obligación moral que deberíamos imponernos, aunque no lo sepamos hacer, aunque cometamos muchos errores, pero dirigirnos hacia ese lugar y saber que esto que soy es perfecto así como es, y que si yo me ocupo de ver cuáles son mis dones y mis talentos y mis vacíos y mis carencias, y me reconozco en esa unidad integral, yo soy una persona amorosa para los demás, no solo para mí. Y entonces ahí sí se vería que yo no me voy a ocupar de mí porque me conozco y puedo dejar de pensar en mí para brindarme a otros, porque me brindo desde mi sí mismo nuclear. ¿Se entiende esto? Si no, por favor pregunten, esto no es una clase magistral, así que si tienen alguna duda, por favor, no dejen, pero como no, vete. Entonces, al ser más amorosos, vamos reconociendo ese sí mismo, ese self, no solo auténtico, sino con apertura a lo transpersonal, es decir, al misterio, con apertura a un devenir incierto desde la concepción de lo que pueda mostrar, pero certero desde la vivencia de que hay algo para hacer, ¿no? Por lo tanto, les podría decir que no es nada sencillo amarse a sí mismo. Nada sencillo, porque vamos a tropezar con las creencias que tenemos sobre nosotros mismos, que son dichas por otros, pero que las compramos completas. La vida no es sencilla. Es hermosa, pero no es sencilla. Cuando uno de chico en los servicios, en el inútil, es el mandato que te dan los padres, sobre todo las mamás, ¿no? Y que hemos dado nuestros hijos. Y qué difícil que es de grande poder trabajar en todo esto para poder quedarse a sí mismo. Dificilísimo. Cuando uno satisface a los demás todo está bien, pero cuando empieza a pensar en uno y dice no, el no con el límite ya no son la misma, cambiaste. Por eso es que muy difícil trabajar. Es un revolucionario el que se ama a sí mismo, moviliza todo el avispero alrededor, adentro y fuera. Y es cierto, es muy difícil, pero tenemos dos opciones: o repetimos el sufrimiento innecesario, o nos animamos a sufrir algo que valga la pena. Seguir adelante. Y esto es lo que usted dijo, que te va a poner un plumazo. Inclusive la sociedad que es mediocre y está imbuida de todo esto que usted dijo, que no se toma estos trabajos. Entonces uno se va quedando solo
y hay que ser muy valiente como para seguir adelante con esto que logramos. Yo creo que hay un modelo que explica bastante bien esto, y es la pirámide. Cuando estamos en la base, todos retrasamos en alegre montón. Pero cuando empezamos a subir los escalones de la pirámide, nos distanciamos. Y querríamos traer a algunos de la base que no quieren subir. Entonces nos estiramos y hasta que tenemos que soltar y decir, bueno, subo solo. Y ese subir solo dura bastante tiempo, porque uno va, aunque esté rodeado de gente, ¿no? La soledad es una soledad esencial, donde al no compartir las cosas que me están pasando, aunque esté al lado del otro viendo televisión, yo estoy solo. Pero yo digo algo que por lo menos en mi historia pasó, y es que una vez que uno sigue subiendo, porque no me queda otra en realidad, porque ya bajar no puedo, y sigo sola subiendo, de pronto me encuentro con los que venían subiendo por las otras caras de la pirámide, que yo no los había visto, y el encuentro que se produce de las almas que han creído en sí mismas y se terminan encontrando es tan grato que es la verdad que vale la pena que lo intentemos, aún pasando por ese periodo largo de soledad, ¿no? Aristóteles decía que amar es alegrarse. Imagínense la alegría que es amarnos a nosotros mismos, sin críticas, amarnos a nosotros mismos, sin criticarnos, estimulándonos, perdonándonos, acompañándonos en el proceso. Es realmente una... Yo porque ella me mira, y pregunto a mí por qué me mira. Bueno, ustedes deben saber. La verdad que no. Bueno, voy a leer una cosa de Gerald Jean Paul, que es uno de los instructores de un curso de milagros, que dice: cuando tomamos conciencia de que nuestra relación auténtica es con Dios, y que se trata de una relación amorosa, siempre plena, satisfactoria y perfecta, no volveremos a sentirnos vacíos jamás. Y podemos entonces ver la imagen de Dios en los demás, a medida que vayamos desarrollando en nosotros la firme creencia de que nuestra verdadera realidad es el amor. Seremos asimismo conscientes de que nada real puede ser amenazado, de que nada irreal existe, según la premisa del curso de milagros. Esto para mí es yo pensaba, ¿por qué yo hablo de estas cosas? Porque a mí me tocó convocar a la gente para contarle estas experiencias o estas disquisiciones en mi propia vida. Y creo que porque yo accedía a las cosas más sagradas por grandes equivocaciones. Y entonces esto es lo que quiero compartir. Yo tuve vislumbres de iluminación en situaciones horrendas, donde hubieran sido juzgadas por cualquiera, desde actuar mal con un hijo o tener una conducta extraña en mi relación con los demás. Por ahí sentimientos que eran raros, pero que eran auténticos, que no me dejaban bien parada frente a los demás, pero eran reales. Y como me pasó, no sé si porque era demasiado inconsciente o porque era demasiado consciente, creo que me toca compartirlos sabiendo que yo estuve ahí. No es que hablo teóricamente. Y se puede vivir en un estado amoroso con uno mismo
no digo las 24 horas, pero 18 puede ser. Así que este nuevo paradigma que nos convoca a todos, hombres y mujeres, a buscar lo sensible, lo intuitivo. Fíjense que para que Yahvé hiciera nacer a Eva del costado de Adán, no de la costilla como se dijo, Adán tuvo que caer en un profundo sueño. Entonces quiere decir, dejemos parar la cabeza, entremos en meditación, en contemplación, hagamos un arte y van a ir apareciendo contenidos globales, sintéticos y unitivos que van a mostrarnos algo diferente de nosotros mismos y que nos permita aparecer ante los demás como seres con una venerable individualidad que sea digna de ser venerada, la nuestra y la de los demás. Y en este trabajo de pasar del egoísmo al amor a sí mismo, hacemos otra conversión, y es salir de ser huérfano del paraíso para pasar a ser el hijo amado. ¿No? Esta es otra concepción del mundo, que sería algo así como tener confianza en el plan de los tiempos y saber que destruye el anterior fatalismo descarnado en el que crecimos todos. Yo quiero leer un poema de Rumi y después hacer una visualización, si te parece, cortita. Rumi es un poeta maravilloso, místico. Dice: supones que tú eres el problema, pero tú eres la cura. Supones que tú eres la cerradura de la puerta, pero tú eres la llave. Es una lástima que quieras ser alguien más. No ves tu propio rostro, tu propia belleza, y aún así ningún rostro es más hermoso que el tuyo. Bueno, si quieren hacemos un ejercicio chiquito. Cierran los ojos. Se aflojan los hombros, el cuello, para poder entrar en el silencio interior. Respiramos con atención y vemos cómo la respiración sucede sin que tengamos que intervenir. Nos quedamos atentos como expandimos el pecho al inhalar y cómo lo contraemos al exhalar. Observamos la entrada y la salida del aire en nuestro cuerpo. Ahora ponemos nuestra atención en el centro del pecho, donde se aloja el corazón espiritual. Ese vacío que está detrás del esternón, un lugar de infinita armonía hacia el que dirigimos la respiración. Podemos ir allí toda vez que lo necesitemos, porque allí está encendida una débil llamita. A medida que llevamos el aire hacia ese lugar, esa pequeña lucecita va creciendo y aumentando su tamaño.
vamos a imaginar que todos nosotros somos mensajeros de luz y que expandiendo la luminosidad que llevamos en el pecho podemos entregársela al primero que pase cerca nuestro. Vemos que las personas que nos rodean toman de nosotros su porción de luz y a su vez la entregan a otros a medida que se les acercan. Y en pocos minutos la luz se hizo presente entre los seres humanos. Aunque sea un rato al día, podemos invitarnos a ser mensajeros de luz para quienes nos rodean. Poco a poco volvemos a hacer 3 respiraciones lentas y profundas. Y al tiempo de cada uno abrimos los ojos. Si quieren compartir algo, preguntar, no es obligación, así que Nos ayuda una imagen de la que personas con más conflictos estén espirituales, sociales, emocionales. buena para darle luz. Buenísimo. A mí me pareció que soy una imperfección perfecta. Esa es la mejor forma de verse. ¿Sí? Sí, claro. Porque no pretendemos nada más que lo que hay. ¿Mm? Bueno, si no hay nada para comentar. Bueno, vos sabés que el amor es mismo, eso también tiene que ver cuando uno vive tratando de agradar al otro, ¿no? Entonces no pone límites y termina haciendo lo que el otro quiere para, bueno, no perder, entre comillas, el afecto Nunca tuviste. que nunca tuviste, porque al contrario lo perdés más fácil. No te respetan como te tendrían que respetar. Yo siempre digo que cuando uno dice a todo que sí, la gente no te ve. Pero si un día decís no, se dan vuelta todos para ver quién es quien se animó a decir no. Es difícil. ¿Sí? Todavía Yo dije que esto es difícil. Pero lo otro también. Entonces vale la pena. el costo es alto. Sí, Es difícil, pero es sumamente sufriente. sumamente. Sí, Sumamente sufriente. Este camino es difícil, pero uno se va sintiendo tan bien, incluso a pesar de algunos malestares que aparecen. Por supuesto. De muchos malestares que Por aparecen. nadie dice que nos va a cambiar el panorama, pero lo vamos a ver distinto. también es como reconciliarse con uno. Claro. Totalmente. Totalmente hemos venido peleando con nosotros desde que nacimos. ¿Para qué? ¿Por qué? La naturaleza de uno Es perfecta la naturaleza de uno. Yo siempre digo que una de las cosas, de los defectos que me puedo ver con facilidad, es la voracidad. Y me doy cuenta que yo me vuelvo voraz cuando no estoy en mi centro. Si yo estoy en mi centro, no soy voraz. O sea que el defecto es también consecuencia de un lugar equivocado donde uno se para, ¿no? Sí. Bueno, señores, gracias a todos.